Cuando el millonario descubre moretones en la empleada, su reacción te dejará sin palabras. En la vibrante Ciudad de México, donde los susurros del pasado parecen bailar entre las sombras de edificios antiguos, un lujoso penthouse se alzaba como un gigante de cristal. Dentro, el adinerado don Francisco, conocido por su frialdad, era un rey a su manera, pero su reino estaba a punto de desmoronarse. Mientras organizaba una elegante cena, una pequeña mancha oscura, un moretón visible en el brazo de su empleada, revelaba un secreto muy peligroso. La mujer, Ana, era un enigma, siempre con una sonrisa que ocultaba tormentas internas. Nadie sabía cómo esas marcas habían llegado a su piel, ni por qué parecía tan distante, como si cargara con un dolor antiguo. La cena comenzó, el aire estaba denso, y Francisco, con su copa de vino en mano, sostuvo la mirada fija en Ana. Ella sirvió la comida con manos temblorosas, los ojos inquietos, como si mil pensamientos atravesaran su mente. Un chisme corrió por la mesa, un murmullo en el que se hablaba de la misteriosa desaparición de una mujer en el barrio. La tensión creció, los rostros se volvieron pálidos, y el tic-tac del reloj se tornó ensordecedor. ¿Qué pasaba realmente en la vida de Ana? ¿Por qué mostraba lesiones que temblaban en la superficie de su piel como si también temblara su voluntad? Nadie podía adivinar la tormenta emocional que hervía dentro de ella. El miedo era evidente, los ojos de Francisco se clavaron en el moretón. Un grito silencioso. Una herida visible en su mundo perfectamente construido. Cuando la cena terminó, y los invitados se retiraron, él se acercó a Ana. Su voz resonó con un eco de preocupación, pero también de algo oscuro. ¿Te encuentras bien, Ana?, preguntó, la mirada en la herida, como si la respuesta pudiera desvelar más que solo su estado físico. El aire se había vuelto espeso, cada palabra parecía un cuchillo cortando la tensión. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Francisco sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación estaba a punto de estallar como un volcán. Ana, sé que hay algo de lo que no me estás diciendo. Su voz tembló apenas. La mirada de la mujer se oscureció un instante, un destello de angustia cruzó su rostro. Francesco podía oír el latido acelerado en su propio pecho. Lo que llevara a esos moretones podría cambiarlo todo. ¿Sería el precio de la lealtad? ¿El precio de un secreto más profundo aún? En ese espacio suspendido, donde el miedo y la curiosidad colisionaban, el futuro de ambos parecía colgar de un hilo frágil. ¿Qué verdad se ocultaba detrás de aquellas marcas que llevaban su propio grito pidiendo a gritos ser escuchadas? Ana desvió la mirada, su rostro pálido reflejaba el tumulto de sus pensamientos. El silencio se convirtió en un abismo insalvable entre ellos, mientras Francisco se debatía entre la necesidad de conocer la verdad y el miedo a lo que ésta podría provocar. Su mente rebosaba de preguntas. ¿Estaba siendo testigo de una vulnerabilidad que podía acabar con su mundo de lujos y superficialidades? ¿Por qué no me has dicho nada?, insistió Francisco, un tono de urgencia se instaló en su voz. Algo dentro de él, una chispa de empatía, comenzó a desbordarse. Extrañamente, deseaba acercarse, atravesar esa barrera, pero lo que sentía también era un profundo temor. ¿Hasta dónde llegaría la historia que Ana ocultaba? Ana respiró hondo, su pecho se contraía como si cada toma de aire le doliera. No puedo, no debo. Susurró apenas, como si las palabras fueran cadenas que la ataban más aún a su desesperación. Francesca, la mejor amiga de Ana, había desaparecido días atrás, y su nombre flotaba en el aire como un eco doloroso. Francisco lo sabía, todos lo sabían, pero no se atrevían a hablar. La realidad comenzaba a desmoronarse,
cayendo como un castillo de naipes en el que cada carta se tambaleaba al borde del abismo. El sonido de un cristal quebrándose interrumpió el frío silencio. Francesco se giró, dándose cuenta de que uno de los platos de cristal se había hecho añicos al caerse de la mesa. Sus ojos buscaban de nuevo a Ana, y la vio temblar, como si el estallido la hubiese sacado de una pesadilla. No. No puedo volver a caer en eso, murmuró ella, su voz casi inaudible, un nudo en su garganta que la mantenía atrapada en su dolor. Con cada palabra, Francisco sentía que su estómago se retorcía. Algo oscuro estaba oculto no solo en el pasado de Ana, sino también en su presente. ¿Quién te hizo esto?, preguntó, su voz ahora casi un rugido reservado. El rostro de Ana se transformó ante la inminente ira que podría desplegarse. La angustia que predominaría en la habitación era palpable. Francisco se preguntaba si el secreto atravesaría la línea de lo personal a lo criminal. Ana alzó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas, un océano de emociones en el que se perdía. No soy la única, hay otros, dijo de repente, como si un golpe de valentía le hubiese brotado del interior. Francisco sintió que su corazón se detenía. ¿Otros? ¿Quiénes?, preguntó, cada palabra salía con una mezcla de ansiedad y determinación. Ana tragó con dificultad, como si le costara liberar el monstruo que había mantenido confinado. Están conectados con la desaparición de Francesca. Y no eres el único que tiene intereses en esto. La tensión se disparó, como un hilo de pesadilla que comenzaba a revelarse. Un frío recorrió la espina de Francisco al darse cuenta de que no estaba únicamente atrapado en un juego de poder, sino en un laberinto de secretos mortalmente peligrosos. Sin entender completamente las implicaciones de lo que estaba por descubrir, tomó la decisión de ayudar a Ana. Nosotros estamos en peligro, afirmó, apretando la mano de ella con fuerza, como si pudiese transmitir seguridad. No voy a permitir que te pase nada. Pero una voz dentro de él le decía que el peligro estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. Mientras se dirigían hacia la puerta, un golpe violento retumbó en el penthouse, haciendo que ambos se detuvieran en seco. Francesco miró a Ana, el terror reflejado en sus ojos. ¿Quién está ahí?, murmuró, su mente ya anticipando lo peor. La puerta se sacudió de nuevo, y un grito atravesó la atmósfera cargada de terror. Francisco comprendió que el secreto que Ana guardaba podría no solo destrozar sus mundos, sino que también podría ponerlos en el punto de mira de quienes no dudaban en tomar medidas drásticas. Inmersos en el caos, una única pregunta rondaba sus mentes: ¿podrían salir de esto con vida, o el oscuro secreto de Ana se convertiría en su perdición? El nuevo golpe resonó en el aire como un tambor de guerra, el miedo era palpable. Francesco miró a Ana, quien temblaba, sus ojos reflejaban un terror crudo que lo desgarraba por dentro. ¿Quién puede ser?, preguntó, su corazón acelerado mientras giraba la manija de la puerta, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral peligroso. Ana lo detuvo con un tirón de su brazo. No lo hagas, suplicó, su voz temblorosa se convirtió en un agudo grito interno. Francisco, sintiendo el ardor en sus venas, sabía que no podía darle la espalda a Ana. Un impulso de protección se encendió, pero el escepticismo lo paralizaba. El estruendo continuó, y una sombra se proyectó bajo la puerta, como un presagio de lo que estaba por venir. Tenemos que salir por el balcón, sugirió Ana, casi como una súplica. Las luces del edificio vecino titilaban, haciendo que su rostro se iluminara y se oscureciera intermitentemente. Francisco asintió, el tiempo se deslizaba en su contra. Desesperados, corrieron hacia el balcón, y Ana se asomó con precaución, tratando de evaluar la situación. La ciudad abajo parecía ajena al caos que vivían. No puedo dejar que me encuentren no sin Francesca, murmuró, sintiendo el espanto en su pecho crecer como una marea. Lo encontraremos, pero primero tenemos que escabullirnos, respondió él, su voz era un ancla en la tormenta de emociones. Mientras un eco de pasos resonaba en el pasillo, Francisco sintió que el aire se volvía más denso, como si el universo estuviera conteniendo el aliento. Decididos, saltaron al balcón, el viento helado les golpeó la cara. Francesco tomó la mano de Ana, ambos se deslizaron por el borde, buscando cualquier punto de apoyo en la pared del edificio.
El resplandor de las luces en la calle iluminaba furtivamente sus rostros, aunque cada chispazo de luz parecía un recordatorio del peligro inminente. Debemos encontrar refugio, un lugar donde podamos hablar, dijo Francisco, su mente acelerada trazando un mapa mental de la ciudad. Ana asintió, pero su mirada era de incertidumbre. Sienten como si estuvieras persiguiendo sombras, Francisco. Debo decirte que, no todos cuentan con la fuerza de Francesca. Un grito cortó la noche, resonando por todo el entorno. Era una advertencia, y el eco hizo que Francisco se aferrara a Ana aún más fuerte. No podemos quedarnos aquí, apremió, arrastrándola hacia la esquina del edificio. Mientras se movían, una sensación de ser observados comenzó a invadirlo, una presencia oscura lo seguía. En cada sombra, en cada destello, Francisco podía sentirlo. Aquellos que estaban tras el secreto de Ana no se detendrían ante nada. La adrenalina se apoderaba de él cuando llegaron a un callejón, aún más oscuro, donde se detuvieron para tomar aliento. Esto es más grande de lo que imaginamos, confesó Ana, y su vulnerabilidad le desgarró el alma a Francisco. Fue entonces que un sonido a sus espaldas los hizo girarse. Una figura oscura emergió de la penumbra, sus ojos centelleantes brillaban con una malicia inquietante. No creen que se escaparían tan fácilmente, ¿verdad?, dijo una voz grave, resonando con autoridad. Era el instante que Francisco no había anticipado. Con el corazón en la garganta, solo pudo pensar en una cosa: el secreto de Ana no solo era una carga, era una condena que ahora amenazaba sus vidas. Mientras se preparaban para enfrentar la sombra que los acechaba, el futuro se llenó de preguntas. ¿Podrían desentrañar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? ¿Hasta dónde llegarían para proteger a aquellos que amaban? La figura dio un paso hacia adelante, y la niebla de lo desconocido empezaba a disolverse en revelaciones que cambiarían todo. La vida que conocía se ha acabado, y está a punto de comenzar lo real. Un silencio colmado de tensión pesaba sobre ellos, mientras la noche se convertía en un escenario impredecible, abriendo la puerta a un futuro que prometía ser tan oscuro como inesperado. La figura oscura se acercó despacio, el eco de sus pasos resonaba en las paredes del callejón mientras Francisco y Ana se mantenían tensos, como cuerdas de un violín a punto de romperse. La respiración de Francisco se hizo entrecortada, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. ¿Qué quería esa sombra de ellos? ¿Quién eres?, preguntó Francisco, intentando que su voz sonara firme, aunque en su interior sentía una tormenta de incertidumbre y desespero. Soy quien está interesado en lo que Ana oculta, respondió la figura, poniendo énfasis en el nombre de ella. Cada sílaba parecía resquebrajar el aire alrededor de ellos. Se acercó un poco más y, en el destello de una luz lejana, Francisco pudo ver su rostro. Era un hombre de rostro afilado y mirada fría, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era todo un maestro del temor, un depredador que disfrutaba del juego. Ella no tiene nada que ver contigo, intervino Ana, su voz temblorosa pero decidida. Déjanos en paz. Al escucharla, el hombre soltó una risa burlona. Esa es la parte más divertida. No me creo que haya algo de paz en el caos que has traído a tu vida, Ana. Y créeme, no tengo intenciones de dejarte ir sin obtener respuestas. Francisco sintió que el tiempo se detuvo. La presión en su pecho aumentó, y con cada palabra, el peligro se sintió más cercano, como un veneno corriendo por sus venas. De repente, la idea de escapar se desvaneció. Estaban atrapados, y la oscuridad no era solo una metáfora de la noche. Se palpaba en el aire, en la mirada del desconocido. ¿Qué quieres saber?, preguntó Ana, su voz se volvió un hilo de determinación, como si quisiera controlar la situación. Tenía que proteger a Francesca, y si eso significaba negociar con el demonio, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Todo, respondió la figura, pero sobre todo quiero saber sobre la herencia. Esa que tanto te asusta. No es algo que puedas esconder para siempre. El corazón de Francisco se detuvo. ¿Qué herencia?, murmuró, sin poder contener la confusión que embargaba su mente. Ana había mencionado a Francesca, pero el significado del término herencia resonaba con un eco más profundo en su interior. No. Ana cerró los ojos, como si estuviera intentando detener la avalancha que se avecinaba.
No puedo hablar de eso. ¿Y crees que tengo paciencia para esperar?, replicó el hombre, sus ojos centelleantes clamando por el secreto. Es un asunto del que he sabido demasiado tiempo. Tu vida está en juego, y así también la de tus seres queridos. Pero si me das lo que busco, podré ser un aliado, o un enemigo letal. La desesperación comenzó a inundar a Francisco. Sabía que dejarlos entrar en la vida de Ana solo provocaría su ruina. No tienes poder sobre nosotros, declaró, pero su voz carecía del coraje que intentaba transmitir. ¿De verdad?, preguntó el hombre, esbozando una sonrisa. ¿Y si te digo que tengo a Francesca? Tal vez quieras pensar en tu siguiente respuesta con más cuidado. En ese instante, el mundo de Francisco se desmoronó, el aire que llenaba sus pulmones se tornó pesado y denso. Francesca estaba en peligro. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para salvarla? Ana lo miró, sus ojos estaban llenos de angustia y, al mismo tiempo, de una feroz determinación. No le des lo que quiere, Francisco. No sabes hasta dónde puede llegar, pero la amenaza ya estaba lanzada, y Francisco sabía que cada segundo contaba. La sombra de la figura se convirtió en la encarnación de sus temores más profundos. La elección era clara, pero devastadora. Mientras el silencio se deshacía en la presión del instante, Francisco comprendió que enfrentarse a ese hombre era solo el comienzo. Los verdaderos monstruos estaban esperando, escondidos tras la verdad que Ana había guardado. ¿Cuál es tu respuesta, Francisco?, preguntó el hombre, sus ojos fulgurantes como dagas. Bajo la presión de su mirada y lo que representaba, Francisco sintió el peso de su decisión. El sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Iban a perder todo, o podrían enfrentarse a la oscuridad juntos. Justo cuando iba a hablar, un ruido distante resonó entre los edificios, una sirena. Era el último cartucho de esperanza. La lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero horror apenas comenzaba. «Corramos», gritó Francisco, tomando la mano de Ana. Con los pasos del enemigo detrás, sabían que la única salida quedaba en la incertidumbre del futuro, adentrándose en lo desconocido. Pero lo que se avecinaba podría ser peor de lo que jamás imaginaron. El eco de sus pasos resonó en la noche, dejando una pregunta aterradora flotando en el aire: ¿podrían realmente salvar a Francesca antes de que fuera demasiado tarde? Apenas lograron tomar distancia del callejón, la angustia se transformó en una desesperación frenética. Francesco arrastraba a Ana, sintiendo que el frío del miedo lo invadía cada vez más. Las luces parpadeantes de la ciudad se desdibujaban en su mente, y solo el eco de la sirena le daba la fuerza para seguir. ¿Dónde está Francesca?, preguntó Ana entre jadeos, su rostro pálido reflejaba el mismo terror que sentía él. No lo sé, respondió Francisco, sabiendo que la mentira no ayudaría a calmar su ansiedad. Pero debemos encontrar un lugar seguro, un refugio. Mientras corrían despavoridos, la noche parecía tragarse cada susurro. Francisco se preguntaba cuántos ojos intuidos podrían estar observándolos. La figura del callejón lo acechaba en su pensamiento. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía de Ana? Las respuestas se deslizaban como sombras entre sus dudas. Las luces de una cafetería cercana iluminaron el camino. Allí, exclamó Francisco, apuntando hacia el local. Entraron, el olor del café recién hecho se mezclaba con el miedo que llevaban a cuestas. Un par de clientes los miraron, curiosos y alarmados, pero Francisco solo tenía ojos para Ana. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó ella, la preocupación creando un nudo en su garganta. Primero, debemos recuperar la calma, respondió él, intentando no dejar entrever su propio temor. Se sentaron en una esquina oscura, alejados del bullicio. Necesito que me cuentes sobre esa herencia. ¿Por qué lo buscan? Ana lo miró, sus ojos inundados de emociones contenidas. Es complicado, Francisco. Mi madre dejó algo que no solo es dinero. Es algo que muchos quieren, algo que podría destruirnos. Más que un tesoro, es una carga. ¿De qué se trata?, preguntó él, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Vale realmente lo que ese hombre dice? No lo sé, pero lo que sí sé es que implica a muchas personas. Y a mi familia. Su voz se quebró, revelando una vulnerabilidad devastadora.
Si se entera, Francesca estará en peligro real. La imagen de su hija recorrió la mente de Francisco y el dolor hizo eco en su pecho. La idea de perderla lo destruyó. No puedo dejar que te metan en esto. Debemos hablar con la policía, denunciarlo. Esa figura él tiene que ser detenido. Ana apartó la mirada, el miedo nublando su rostro. No puedo recurrir a la policía, Francisco. Ellos ya están involucrados. Es más peligroso de lo que piensas, mucho más. No puedo comprometer a Francesca. No puedo permitir que esto continúe. Hay que actuar rápido, insistió él, apretando los dientes. La preocupación de Ana se hizo más intensa. Si lo hacemos, nos arriesgamos a que ellos nos encuentren antes de que podamos hacer algo. Debemos ser astutos, pensar como ellos, Francisco. Astutos, replicó él, la idea comenzaba a tambalear su moral. ¿Estás sugiriendo que juguemos su juego? Es la única manera de proteger a Francesca, insistió Ana, su voz endureciéndose. Esto no es un cuento de hadas. Aquí, los cuentos terminan en tragedia. Un escalofrío recorrió la espalda de Francisco. Estaban atrapados en una serpiente en la que cada giro podía llevarlos a su final. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella? De repente, el silencio del café se vio interrumpido por el sonido de una puerta abriéndose bruscamente. La figura oscura apareció, su presencia evocando la tormenta que ambos intentaban evitar. Los rostros de los clientes se tornaron pálidos, el aire se volvió denso y pesado. Estaba justo a tiempo, respondió el hombre con una sonrisa siniestra. Parece que la partida apenas comienza. Francisco sintió un sudor frío correr por su frente al reconocer el peligro que rondaba de nuevo, apretando su mano sobre la mesa, decididos a enfrentar lo que viniera. Pero la pregunta que resonaba en su cabeza se hacía cada vez más fuerte: ¿qué precio estarían dispuestos a pagar para salvar a su hija? Con cada segundo que pasaba, el reloj se acercaba a una cuenta atrás, y la sombra del enemigo se acercaba más que nunca. Estaba todo perdido, o sería el ingenio el puente. A su salvación, la figura comenzó a acercarse más, y la tensión creció por momentos, dejando en el aire una inquietante promesa de revelaciones inesperadas. La lucha por la supervivencia había comenzado, y no había vuelta atrás. El hombre se detuvo frente a ellos, su mirada fulminante atravesaba la mesa como una daga. Era como si cada paso que daba resonara no solo en el suelo, sino en sus corazones, marcando un tempo macabro que parecía exclamar: «Los has encontrado». Francesco apretó la mandíbula, manteniendo su postura desafiante, aunque cada fibra de su ser anhelaba correr. ¿Dónde está lo que buscan?, inquirió el hombre, su voz sedosa pero cargada de una amenaza palpable. Ana dio un ligero temblor, sabiendo que la herencia que llevaban escondida podría ser la razón detrás de su tormento. No tengo idea de a qué te refieres, respondió Francisco con voz firme. La mentira le ardía, pero no podía flaquear. Si mostraban debilidades, todo estaba perdido. ¿De verdad piensas que con eso me vas a engañar?, rió el hombre, una risa que resonaba siniestramente. Miró por encima del hombro, como si evaluara el nivel de peligro que representaban. No soy un idiota. Sé que tienes algo que muchos en este juego codician. ¿Juego?, preguntó Ana, incapaz de mantener en secreto la confusión y el miedo. ¿Quién eres realmente? Soy un coleccionista, explicó él, su tono más amplio. Un coleccionista de secretos y valor. Y lo que llevas, Ana, podría ser el mejor hallazgo de mi carrera. Francisco no podía resistir el impulso de protegerla. Te advierto que nos dejes en paz. No tienes nada que ganarte de nosotros. Quizás no todavía, respondió el hombre con una sonrisa enigmática. Pero bien, entonces juguemos a otra cosa. Quiero saber todo lo que puedas contarme sobre tu madre y su legado. Ana se tensó, y el recuerdo de su madre como una sombra dolorosa la envolvió. No sé de qué hablas, balbuceó, pero en sus ojos brillaba el temor a que cualquier equivocación sería fatal. Ah, eso es lo más encantador de este proceso, Ana. No necesitamos que tú sepas. Solo necesito que mantengas tu boca cerrada. No te preocupes, no voy a hacerte daño, todavía. La mirada del hombre se posó en Francisco, sus labios se curvaron en una mueca. Pero tu amigo aquí,
Podría ayudarme a encontrar las respuestas que busco. El tiempo se espesó, el aire mencionado con cada palabra parecía cargar con la tensión de una tormenta. Francesco sintió que el deseo de atacar crecía en su interior, pero sabía que era un juego peligroso. Se arriesgaban a perderlo todo con un solo movimiento en falso. Si deseas respuestas, tendrás que buscarlas en sus propios términos, dijo Francisco, manteniendo su voz firme. No tienes poder aquí. ¿Poder? Mi querido amigo, sonrió el hombre, no necesitas poder cuando se tiene influencia. Ana sintió que la oscuridad se apoderaba de su mente. Los recuerdos de los secretos familiares comenzaban a fluir, pero hay cosas que el miedo y la traición no permiten que resalten con claridad. La culpa le pesaba como una losa sobre el pecho, y sabía que la única forma de salir de esta pesadilla era enfrentarlo. ¿Qué es lo que realmente quieres?, preguntó, su voz temblorosa, pero decidida. Podía ver cómo Francisco la miraba, un intento de transmitir calma aunque ambos sabían que el caos venía hacia ellos. Ya te lo he dicho. Quiero lo que está oculto. A cada palabra, el hombre acercaba su rostro más a ellos, el hedor de una verdad oscura cargando el aire como un veneno. De pronto, un grito proveniente de la calle atravesó el silencio tenso. Francesco y Ana intercambiaron miradas, el terror reflejado en sus ojos surge como una chispa de desesperación. La ciudad estaba convulsionando, algo más grande estaba ocurriendo y su peligro estaba ahora más cerca que nunca. Parece que la fiesta acaba de comenzar, musitó el hombre, el brillo de su mirada ya no era solo avaricia sino instauración de un juego macabro. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se paraba con un peso insoportable. Sus corazones latían al unísono, conscientes de que cada decisión tendría un impacto tan inmenso que cambiaría sus vidas para siempre. Francisco sintió que la línea entre la salvación y la condena se desdibujaba, y el temblor de sus manos se convertía en una antorcha que encendía su determinación. Dímelo, Ana, pensó, ¿estás lista para jugar su juego, o será que nos quedan alternativas? El eco de un nuevo grito retumbó, y la figura oscura sonrió. La noche estaba lejos de terminar y el verdadero peligro apenas comenzaba a revelarse. Se convertirían en peones de un juego del que no podían escapar, o descubrirían el camino hacia su libertad. La atmósfera en el bar se tornó irrespirable, como si el aire mismo estuviera impregnado con la tensión de lo desconocido. Francesco apretó los puños bajo la mesa, su mente ardía con posibilidades de escapar, pero el instinto le decía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar el caos que ya asomaba en el horizonte. ¿Qué está ocurriendo allá afuera?, preguntó Ana, su voz más baja que un susurro, sus ojos grandes, casi pidiendo respuestas. Francesco podía observar cómo su rostro se tornaba más pálido, la realidad del peligro impactándola con cada instante que pasaba. El hombre frente a ellos, ahora apodado el coleccionista, se deleitaba con su angustia. Su sonrisa era un eco de satisfacción macabra. La vida en esta ciudad nunca es aburrida, ¿verdad?, dijo, como un niño que disfruta ver a otros jugar con fuego. El caos es mi aliado, y hoy parece que tengo mucho que ganar. Sin pensar, Francisco se inclinó hacia adelante. Liberaremos a esta ciudad del yugo que significa gente como tú, vociferó, sintiendo que la bravura se filtraba por sus venas. Podía sentir el aliento cortante de la desesperación de Ana detrás de él. Pero no podía dar marcha atrás. El coleccionista se echó a reír, y su risa resonó como un trueno. ¿Liberarte? Oh, niño, no sabes con quién te estás metiendo. El caos no se combate, se abraza. Y tú no estás en posición de hacer ninguna promesa. Ana, atenta a cada palabra, sintió que el mar de sus recuerdos familiares comenzaba a embravecerse, revelando retazos de una historia que había intentado olvidar. Las historias de su madre le vinieron a la mente como olas en un mar agitado, secretos inconfesables, alianzas forjadas en la oscuridad. ¿Qué sabes de mi madre?, preguntó por fin, su voz recuperando un poco de fuerza. Ella fue una mujer fascinante. El hombre se reclinó, un brillo casi reverente danzando en sus ojos. Sabía mucho más de lo que logró compartir. Pero el tiempo, mi querida Ana, se lleva los secretos más valiosos. Fue un instante, pero pareció un relámpago. Un rayo de reconocimiento cruzó la mirada de Ana.
¿te refieres a los moretones? ¿Esos son los que buscas? Cuestionó, cada sílaba cargada de esperanza y terror. Ahora estamos hablando, dijo el coleccionista, dejando caer la máscara de la confianza. El legado de tu madre y lo que sucedió, todo está entrelazado. La pregunta es, ¿realmente quieres saber? Mientras el pánico comenzaba a burbujear en el pecho de Francisco, Ana le miró, buscando su apoyo. Era un dilema moral difícil, deberían profundizar en un oscuro secreto familiar que podría destruirlos, o dejarlo enterrado y correr el riesgo de perderlo todo, antes de que pudiera responder. Un estruendo resonó en la puerta del bar, seguido por la figura de un hombre desaliñado que irrumpió, jadeando. La policía. Están cerrando la calle, la revelación colisionó como fuegos artificiales en sus corazones. La atención del coleccionista se desplazó momentáneamente, pero de inmediato volvió a enfocarse en ellos, su sonrisa aún intacta. Parece que tienen un nuevo participante en este juego. El tiempo se nos está agotando, la presión se intensificó, era un juego de segundos. Francesco sintió que la bola de fuego de la incertidumbre lo consumía. Es ahora o nunca, pensó. ¿Qué camino escogerán, Ana, sabiendo que el coleccionista podría ser su única llave para descubrir la verdad detrás de su madre? Ana se enfrentó a su destino. Sí, quiero saber, empezó a decir, pero su voz se quebró. Pero hay condiciones, interrumpió Francisco, tratando de reafirmar la situación. Pero su decisión traía consigo el sabor amargo de la traición, la puerta se estremeció de nuevo, y la oleada de caos se hizo más evidente. Las sirenas resonaban en la lejanía, acercándose cada vez más. La ciudad entera parecía estar en juego. Entonces, bienvenidos al juego de la verdad, dijo el coleccionista. Listos para jugar, y con esas palabras, el futuro se volvió incierto, la noche prometía cambiar sus destinos para siempre, y... En el aire flotaba la pregunta que ahora pesaba más fuerte, ¿qué secretos desenterrarían al final de esta tormenta? Francesco sintió que el mundo giraba a su alrededor. La fría mirada del coleccionista iluminaba los rincones oscuros de su mente. ¿Condiciones? Repitió, como si el eco de la palabra lo hiciera sentir más atrapado. La presión del momento lo asfixiaba, y su instinto de proteger a Ana luchaba contra su necesidad de saber. Claro, hay condiciones, continuó el coleccionista, cruzando las piernas como si se acomodara en su trono. Primero, deben mostrarse a mí tal y como son, sin máscaras. ¿Les gusta lo que han visto? La verdad tiene un alto precio, y algunas cosas no pueden desenterrarse sin causar daño. Ana tragó saliva, el miedo la invadía. Su corazón latía descontrolado, resonando como un tambor en sus oídos. ¿Y si nos negamos? Preguntó, desafiando su pánico. Francesco sintió que el suelo se estremecía por un momento, como si el hecho de que ella cuestionara al coleccionista pudiera desencadenar una tormenta. Entonces, simplemente vivirán en la ignorancia, respondió el coleccionista, perdiendo un poco de su desprecio. Y lo peor, la ciudad tendrá un coste. Quizás su pequeño secreto familiar sea la chispa que encienda el caos que tanto anhelo. Ustedes deciden, el aullido de las sirenas llenó el aire. Las luces azules empezaron a reflejarse a través de los ventanales del bar. No tenemos mucho tiempo, murmuró Francisco, su mente divagando entre el deber y la curiosidad. Ana, esto podría ser la respuesta a todo, el legado de tu madre. ¿Estás seguro? Preguntó Ana, su voz temblando. Podríamos estar abriendo una puerta a algo más oscuro de lo que imaginamos. Soy el tipo de hombre que abraza el caos, interrumpió el coleccionista, su sonrisa ahora retorcida. Disfruten el espectáculo. Cualquier decisión que tomen reverberará en su vida, en esta ciudad, como una onda expansiva. Así que, ¿la verdad o la ignorancia? ¿Aventurarse en lo desconocido o eludir su destino? Las palabras del coleccionista estaban impregnadas de una amenaza insidiosa. Era un juego, uno cruel y despiadado. Francesco sintió un nudo en el estómago. Cada segundo que pasaba, la posibilidad de reacción se desvanecía. La presión aumentaba como el agua a punto de desbordarse, mientras las luces de la policía llenaban la escena, Francisco y Ana se miraron, sus miradas llenas de un entendimiento mutuo. No podían volver atrás. Quiero saber,
pronunció Ana, su voz ahora firme, transformando el temor en una determinación casi palpable. Entonces necesitaremos un plan, dijo Francisco, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a vibrar en sus venas. No podemos permitir que este hombre nos controle, el coleccionista aplaudió, como si estuviera disfrutando de una obra de teatro. Fantástico. Entonces bienvenidos a la primera fase. Cada paso que den los conducirá más profundo en el misterio. Ya lo verán, la verdad no es un regalo, es un castigo. Las luces apagadas del bar se iluminaron fugazmente cuando el coleccionista se levantó. Primero, deben decidir una cosa, ¿se enfrentarán a sus fantasmas o se unirán a ellos?, dijo en un tono bajo y seductor. El árbol tiene raíces, pero ustedes son las ramas que necesitan ser podadas. Las puertas del bar se abrieron de golpe, y la multitud exterior se agolpó contra el marco. Los oficiales entraron, y una percha de resplandores y gritos llenó el ambiente. Francesco sabía que el tiempo se les acababa. Con un último vistazo a Ana, juró que no dejaría que el destino les jugara una mala pasada. Ana, precisamos un movimiento, antes de que el caos se adueñe de nosotros. El coleccionista, entre risas ahogadas, añadido un giro inesperado, decidan rápido. Hay mucho en juego, y yo tengo mis propios secretos que revelarle a esta ciudad. La música del caos estaba a punto de comenzar, y Francisco sintió que el peso sobre sus hombros se hacía cada vez más pesado. ¿Qué secretos guardan las sombras? ¿Qué sombras se dibujan en sus corazones? Resonaron en su mente, y así, la noche se tornó un campo de batalla donde los secretos podían cambiar la vida o destruirla por completo. La pregunta ya no era solo sobre los moretones, era si podrían desenredar el peligro antes de que el coleccionista lo hiciera por ellos. Estaban listos para afrontar lo que vendría. La verdad prometía ser más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Francesco respiró hondo, el aire cargado de tensión se transformó en plomo en su pecho. Las luces de la policía brillaban con una intensidad amenazante, fragmentando la oscuridad como cuchillos. Cuando el coleccionista se movió, una sombra siniestra seguía sus pasos, y Francisco supo que estaban dentro de un juego más peligroso de lo que habían anticipado. Rápido, ordenó Francisco en voz baja, tomando la mano de Ana. Si este hombre tiene secretos, tenemos que encontrarlos antes de que nos encuentre a nosotros. La determinación brillaba en sus ojos, pero también había un profundo abismo de miedo. ¿Y si la verdad los devoraba? Ana lo miró, su rostro pálido pero resoluto. ¿Qué hacemos? Él sabe más de nosotros de lo que creemos. Conocer nuestra historia es la clave, respondió Francisco, recordando las viejas historias que su abuela le había contado sobre la familia Moretones, ese legado oculto que podría ser tanto una bendición como una maldición. La clave está en la memoria de tu madre. Ella siempre hizo un esfuerzo por protegerte de los secretos de la familia. Quizás. Su voz se apagó, pero la angustia se hacía palpable. Un estruendo se escuchó fuera del bar, y ambos se sobresaltaron. La multitud se estaba agitando. La policía estaba perdiendo el control de la situación. Debemos aprovechar el caos, insistió Francisco. La gente está demasiado ocupada para notar lo que hacemos. Con un impulso, se dirigieron a la salida trasera, donde un lado del bar daba al callejón oscuro. Las luces parpadeaban a su alrededor, y el olor del asfalto recién llovido penetraba sus sentidos. El miedo se entrelazaba con la adrenalina, y la ciudad se sentía viva, amenazadora. Necesitamos la caja fuerte de tu madre. Esa donde guardaba los documentos. Quizás ahí haya algo que nos ayude, dijo Francisco, el impulso de la esperanza iluminando su voz. Ana asintió, el recuerdo de la caja en la sucursal familiar emergió de su mente como un antiguo tesoro. Mi madre siempre decía que esos papeles contenían la verdad de lo que éramos, del lado oscuro de la familia. Su voz ahora vibraba de determinación, un eco de los secretos que había guardado. Francisco la miró. Entonces no perdamos tiempo. Mientras corrían hacia el edificio familiar, una figura se deslizó entre las sombras, el coleccionista. Su risa escalofriante resonó en sus oídos. ¿Pensaban que podrían escapar tan fácilmente? La verdad los persigue, como a un venado herido. Y no me gusta perder la casa. Ana se detuvo, el pánico surgiendo de nuevo.
¿Qué quiere de nosotros?, gritó, intuyendo que habían pisado un terreno donde el miedo se convertía en un adversario tangible. Todo lo que anhelo es un juego, los secretos de los moretones son su propio laberinto. Pero, cada elección que hagan, se mezcla perfectamente con sus destinos. Las palabras del coleccionista cayeron como un peso sobre ellos. Francesco sintió como el tiempo se acortaba. Sin poder evitarlo, la inquietud lo envolvía. Debemos encontrar esa verdad, Ana. No importa lo que cueste. Y sintió que él mismo podía perderse en esa búsqueda, desaparecer en el eco de un abismo eterno. Ana sintió, sin embargo, había algo en su mirada que insinuaba la tormenta interna que enfrentaba. ¿Y si nos encontramos con algo que no podemos manejar?, preguntó, más para sí misma que para él. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el callejón. Francisco se volvió hacia Ana. ¿Qué fue eso? Su corazón martillaba contra su pecho, en sintonía con el extraño eco de la verdad que los acechaba. No sé, respondió ella, pálida como un fantasma. Pero tenemos que ir. Mientras se adentraban en la oscuridad, una certeza escalofriante llenó el aire. El pasado no solo estaba persiguiéndolos, sino que también estaba listo para devorarlos. ¿Y si se revelan más de lo que imaginábamos?, musitó Ana, y Francisco supo que las sombras que acechaban no eran solo del exterior, sino del dolor que llevaban dentro, acechándolos con cada paso. Lo sabremos pronto, respondió. Mientras el murmullo de sus secretos se convertía en un rugido ensordecedor que llenaba sus mentes. Pero debemos estar listos, y así, el camino hacia su historia se abría frente a ellos, cargado de preguntas y peligros. Una agonía profunda se cernía sobre ellos, la verdad estaba más cerca de lo que pensaban. Sin embargo, la pregunta persistía, ¿podrían sobrevivir a lo que descubrirían, o el destino de los moretones estaba ceñido por una sombra eterna? La noche en la Ciudad de México seguía enredada en un laberinto de sombras y luces titilantes. Francesco y Ana se adentraron en el callejón, el eco de sus pasos resonando como un mantra de urgencia. El aire era frío y pesado, cargado de secreto y miedo. Decididos a desentrañar el misterio familiar, se dirigieron hacia la antigua casa de los moretones, donde los recuerdos de Ana se entrelazaban con sus temores. Mientras corrían, la figura del coleccionista se desvanecía en la distancia, pero su presencia acechante permanecía en la mente de ambos. No podemos permitir que nos atrape, murmuró Francisco, apretando la mano de Ana con fuerza. Ella asintió, los ojos fijos en la oscuridad que los envolvía, pero el destello de determinación brillaba en su mirada. Al llegar a la casa, la puerta chirrió como si también estuviera temerosa del pasado. Entraron cautelosamente, el ambiente polvoriento se llenaba de ecos de risas y susurros olvidados. El lugar parecía estar esperando su regreso, como un viejo amigo que guarda secretos guardados. La caja fuerte de mi madre está en el despacho, dijo Ana, con voz entrecortada por la emoción. El recorrido hacia el despacho era un viaje por recuerdos añejos. El aroma del viejo cuero y el tiempo en polvo les despertó nostalgia. Cada paso les acercaba a la verdad que ansiaban desenterrar. Al llegar, la luz de una lámpara parpadeante iluminó la habitación. Ana se acercó con temblorosas manos a la caja fuerte oculta tras un retrato de su madre. Esto es, lo que nos puede salvar o destruir, susurró, ambivalente entre el miedo y la esperanza. Francesco sintió el nudo en su garganta mientras Ana giraba la combinación, cada número marcando un compás de angustia. Justo cuando la cerradura cedió, un estruendo resonó fuera, robando su atención. Tienen que estar aquí, se escuchó una voz familiar, quizás una advertencia. Es el coleccionista, exclamó Ana, pálida. Francesco asintió, el corazón martillando ferozmente contra su pecho. No hay tiempo que perder. Abramos esto, dijo, con determinación. Ana levantó la tapa de la caja fuerte. Dentro, documentos manuscritos con fechas antiguas y fotografías en blanco y negro desbordaban la evidencia de un legado fabricado en la oscuridad. Uno de los papeles caía al piso, mostrando un nombre que hizo que el corazón de Francisco se detuviera. Francesca. Él estaba detrás de todo esto, murmuró Ana, sus ojos llenos de pavor. Francisco tomó el papel, sintiendo que una oleada de revelaciones lo invadía. Se trataba de una conexión entre los secretos familiares,
traiciones y la desaparición de Francesca. Era un registro de deuda que pesaba sobre su linaje y que ahora amenazaba a la misma vida de Ana. Debemos encontrarla antes que sea demasiado tarde, dijo Francisco, tensando los labios. La certeza de que el tiempo se les escapaba se intensificó, y el estruendo de pasos se acercaba. La angustia bañó nuevamente la mente de Ana. No dejaré que le pase nada a Francesca, aseguró con fuego en la mirada. Se giraron justo a tiempo para ver la puerta del despacho estrellarse contra la pared, dejando entrar al coleccionista, su mirada helada como una guillotina. ¿Ya han jugado sus cartas?, preguntó con risa burlona, disfrutando de su presencia atrapada. No tienen idea de lo que han desenterrado. Francisco se puso delante de Ana, la adrenalina explotando en su sistema. No te dejaremos llevarte a Francesca, retó con una voz firme. El juego se ha acabado. ¿Acabado?, replicó el coleccionista, su sonrisa secuchillosa. Esta es solo la capa superficial de un rostro más grotesco. Déjame mostrarte verdaderamente lo que significa el legado de los moretones. Sin previo aviso, avanzó hacia Ana. Desde hace años, he estado buscando la llave a este enigma, y tú eres la heredera. Francisco sintió que el mundo se oscurecía. ¿Qué tan profundo era el secreto que protegía a Ana? Antes de que pudiera reaccionar, Ana exclamó, no soy solo una pieza. Nunca lo fui. El aire se cargó de tensión palpable, y el coleccionista se quedó paralizado en su avance, sorprendido por la determinación. Con cada palabra que Ana pronunciaba, sus miedos se transformaban en una nube de coraje. Francesco sintió que el peso del miedo se deslizaba de sus hombros. Vamos, Francisco, instó Ana, aferrándose a su mano. Debemos luchar. Francisco asintió, sintiendo la chispa de la esperanza encenderse. La figura del coleccionista perdió su risa despreciativa mientras ellos se giraban hacia la salida. Abrieron la puerta del despacho y se lanzaron al pasillo, buscando la forma de esquivar la trampa sentenciada. Tras ellos, la voz del coleccionista resonó, retumbando en la casa, esto apenas comienza. La verdad siempre tiene un precio. Salieron al exterior, la noche ahora era un alivio, pero el eco de las palabras del coleccionista golpeaba con fuerza en sus mentes. Tenían tiempo limitado, pero la determinación de salvar a Francesca los impulsaba aún más. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Ana, el sudor resbalando por su frente. No podemos enfrentarlo solos. Francesco sintió que la vida dependía de un hilo. Necesitamos aliados, personas que estén dispuestas a luchar, a exponer la verdad, antes de que él se convierta en un monstruo incontrolable. Mientras se adentraban en la noche, la ciudad empezó a resonar, como un recordatorio de que, aunque el caos era su aliado, la verdad siempre tenía una forma de salir a la luz. La carrera por desenterrar secretos y salvar vidas apenas empezaba, y en su corazón tenían la certeza de que, sin importar lo que sucediera, juntos podrían enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Juntos estaban listos para parar al coleccionista y toda la oscuridad que se expandía a su alrededor. Así, en medio del caos y la incertidumbre, Francisco y Ana se convirtieron en el fuego que podía desafiar a las sombras y luchar por el futuro. ¿Serían capaces de derrotar al enemigo del pasado y forjar su destino? ¿O acaso todo estaba destinado a concluir en el mismo abismo que amenazaba devorarlos? La respuesta, difícil de desentrañar, los acechaba a cada paso. Tenían una misión, y la sabían bien: encontrar a Francesca y enfrentar su destino. Nadie más iba a jugar por ellos. El tiempo se agotaba. Ahora, si quieres ver cómo concluye esta épica búsqueda por la verdad y la libertad, tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo, y no olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que vendrá. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Únete y sé parte de esta aventura emocionante.